Pregunta de el gatito negrito. ¿Ya? ¿Todas arriba? Todas arriba, todas arriba. Va. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar el tema de la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Pues Sigmund Freud se centra en el inconsciente y nos dice que hay unas etapas por las cuales el niño pasa y son las etapas del desarrollo psicosexual. En esta se resalta un órgano o función que al niño le genera placer o interés especial. Bueno, La pantalla se puso negra, la de la foto. ¿Me entendiste? Se puso negra, dice que esperar 5 minutos y no se quita. y bueno, estas son las etapas que son la fase oral, la fase anal, la fase fálica, latente y por último la genital. La fase oral va de los 0 a los 2 años. En ella, este placer o el interés es que está ligado a la cavidad bucal. Para los niños, pues es de que se meten todo a la boca, todo lo quieren morder, y este es su placer. Primero inicia con la alimentación. En ella, pues los padres son los que le proporcionan esto. Y después sigue un poco de autonomía cuando comienzan el chupeteo y la succión. Y por último está cuando empiezan a aparecer los dientes, los niños sienten picazón. Y la picazón, para ello quieren morder todo. Es una fase donde empieza su primer paso hacia la socialización. Permite al niño interactuar a través de acciones de atención y obtención. Empieza a querer tomar cosas y pedirlas. Y luego sigue la fase anal. Luego sigue la fase anal, de los 2 a los 4 años. En esta, el placer está en que ya controlan el esfínteres y pueden tanto desechar las heces como retenerlas, heces u orines. Debemos recordar que para ellos es una etapa de aprendizaje, por lo cual no es algo indebido o anormal, es lo más normal. Esta fase de eliminar las heces pues les genera un placer al sacarlas o al retenerlas, y es un regalo que les dan a los padres. Es como desprenderse de algo de su cuerpo y les agrada su olor, su textura y su color. Esto da inicio cuando los excrementos ya están mejor formados y les otorga un poder en su cuerpo.
aprendizaje para ellos, por lo cual no es algo indebido o malo. Luego sigue la fase fálica, de los 3 a los 5 años. En esta, el placer está en el área genital, en los genitales, y el líbido se traslada a esa zona. Pero a diferencia de una que vamos a ver después, en esta el niño solo conoce un órgano genital, que es el pene, o sea, el órgano masculino, no conocen otro, y entonces se vive aquí el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es aquel enamoramiento o deseos sexuales que tiene el niño hacia el progenitor del sexo opuesto, y empiezan a albergar deseos de muerte o de odio hacia el progenitor del mismo sexo. ¿Y por qué? Porque lo ven como un rival. Estos sentimientos que tienen hacia ese progenitor empiezan a generar un sentimiento de culpa, pero de forma inconsciente. Y se va a olvidar este complejo de Edipo cuando el niño tome toda esa iniciativa que tiene, la curiosidad, la energía, la toma hacia otras actividades, y estas son metas prácticas, ideales deseables y la realización de ciertas cosas. La energía la toma hacia otras actividades, y estas son metas prácticas, ideales deseables y la realización de ciertas cosas. ¿Nos puedes volver a repetir esta parte? ¿Toda? ¿Cómo desplaza? Porque ahí desplazan. Ajá. El complejo de Edipo se va a olvidar cuando el niño empieza a desplazar esa energía que tiene, esta curiosidad, hacia otras actividades, que son las de metas prácticas, ideales deseables y la realización de ciertas cosas. ¿Alguna pregunta al respecto? Ahorita las voy a explicar. Perfecto, adelante. ¿Y cuáles son estas actividades? Pues son el hecho de que se empieza a dar cuenta que tiene un sexo determinado, y empieza a imitar, empieza una fase de imitación hacia el progenitor del mismo sexo. Y bueno, por ejemplo, el complejo de Edipo es el niño, la niña, por ejemplo, nosotras tenemos ese enamoramiento o deseo sexual hacia nuestro padre, pero empezamos a tener ese odio o aversión hacia nuestra madre porque la vemos como un rival, y después ya nos damos cuenta de que tenemos un sexo definido, o sí, un sexo determinado, y empezamos a imitar a nuestra mamá porque pues ya no la vemos como una rival, sino como algo deseable que queremos ser, un modelo a seguir. Y entonces aquí inicia una etapa de masturbación. En ella los niños empiezan a tocar mucho sus genitales, y puede haber exhibicionismo cuando empiezan a mostrar los genitales a otros, o voyerismo, que empiezan a ver los genitales de los otros. Pues igual es una etapa muy normal para ellos, y pues no se le debe dar un sentido diferente que muchos adultos le pueden dar, de decir es que es algo vulgar o algo indebido, algo malo, sino que es completamente normal. Y luego sigue la fálica, es de los 3 a los 5 años. Sigue la etapa de latencia. En esta etapa de latencia nos habla de una disminución en esta actividad sexual que tienen. Empiezan a aparecer sentimientos de odio, de pudor, de asco, y empiezan también las aspiraciones morales y lo estético. Esta energía sexual que tenemos se empieza a dirigir hacia actividades no sexuales, que pueden ser el estudio y el deporte. Y en ella pues, nos permite adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades que nos serán útiles para nuestras interacciones sociales. Para nuestras interacciones sociales.
está la etapa genital, que va de los 7 años en adelante. En ella, el líbido se empieza a organizar en la zona genital. Pero ahora, justamente, como les decía antes, ya hay un conocimiento de ambos órganos sexuales. Y se empieza a jerarquizar y unificar todas las etapas anteriores para dar paso a esta. El placer se centra en estas zonas erógenas, o sea, en la zona genital, y esto se vuelve previo al orgasmo. Justamente aquí se produce una identidad sexual. Empiezan a buscar personas del mismo sexo para empezar a convivir, a formar grupos con ellas y inician las relaciones amorosas. Las primeras son de corta duración y ya empiezan justamente con el interés al sexo opuesto. Bueno, de aquí inicia su exploración sexual. Lo más importante es de que se pierde el narcisismo y la homosexualidad en esta etapa. Esto va a dar paso próximamente a relaciones más duraderas y donde se empiezan a preocupar más por el otro, por los sentimientos y por los deseos que tiene pues la pareja. Y por último, son datos finales y conclusión, donde pues Sigmund Freud nos dice que estas etapas los niños se pueden quedar en ellas y no se evoluciona a la siguiente, o que se pueden resolver a medias, y pues esto hace que se arrastre por el resto de su vida. Y para Freud, el docente es un guía, un modelo y un educador. También nos menciona que la sexualidad infantil. En esta justamente la autora que me tocó ver se llama Sandra Lisset, y ella nos menciona que hay que empezar la sexualidad infantil es pues justamente todas estas zonas de placer que empiezan desde niños y que se empiezan a organizar una por una. Dice la autora que la sexualidad está presente siempre, desde que naces, incluso antes de nacer, hasta que mueres, y que se debe de abordar con total naturalidad. Igualmente con naturalidad, porque justamente dice que por qué otras partes del cuerpo como la pierna, la cabeza, el brazo se nombran así normal y por qué los genitales no se pueden nombrar así. A los niños se les debe enseñar cómo nombrar las partes de su cuerpo, y en especial en los genitales pues decirles qué es una vagina, qué es la vulva, qué es el pene, qué son los testículos. Y esto va a ser en parte para que ellos se conozcan a sí mismos, pero también para que puedan protegerse. Y pues nos dice que como docentes justamente que podemos iniciar esta educación sexual cuando el niño te empieza a preguntar ciertas cosas, pero justamente debe de estar regulada a su desarrollo y a su edad. Justamente como docentes debemos generar este espacio de apertura y de confianza para que los niños puedan ir a ti y decirte sus dudas o sus cuestiones que tengan. Sí. Y pues les voy a poner el video. La teoría del desarrollo psicosexual propuesta por Sigmund Freud es una de las más conocidas y también una de las más controvertidas de la historia de la psicología. Freud trata de explicar la personalidad a través de una serie de etapas,
en las que las energías relacionadas con el placer se centran en zonas erógenas particulares. Esta energía psicosexual, o libido, se considera la fuerza impulsora del comportamiento. Si estas fases se completan con éxito, el resultado será una personalidad sana. Sin embargo, si el sujeto permanece atrapado en una determinada etapa, desarrollará una personalidad patológica vinculada a ese conflicto no resuelto. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses de vida, el origen principal de la búsqueda de placer y también de conflicto y frustración es la boca. En este periodo el niño encuentra por primera vez el poder de la autoridad en su vida, una autoridad que limita su búsqueda de placer. El principal conflicto en esta etapa es el proceso de destete, por el que el niño debería volverse menos dependiente de los cuidadores. Si la fijación ocurre en esta etapa, Freud consideraba que el individuo tendría problemas de dependencia afectiva. La etapa anal se extiende desde los 18 meses de edad hasta los 3 años y medio aproximadamente, correspondiendo más o menos con el aprendizaje del control de esfínteres. Desarrollar este control conduce a una sensación de logro e independencia. Durante el periodo anal, el niño aprende ciertas nociones básicas para la vida, relacionadas con la posesión de las cosas y el desprendimiento de las mismas, debiendo resolver un conflicto psíquico relacionado con la expulsión y la retención. Freud consideraba que una fijación en esta etapa podría derivar hacia personalidades sádicas y obsesivas. La etapa fálica es más conocida por el famoso complejo de Edipo. Esta etapa se extiende hasta aproximadamente los 6 años e involucra las primeras interacciones del niño con sus genitales. Es una etapa muy vinculada al desarrollo de la moralidad, en la que los niños también comienzan a descubrir las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, estableciéndose cierta rivalidad afectiva con el progenitor del sexo opuesto. Las características más asociadas con esta etapa incluyen el orgullo y la duda en relación a la propia sexualidad, y también la tendencia a la promiscuidad o a la castidad. La fase de latencia no representa una etapa psicosexual auténtica. Se desarrolla entre los 6 años y la pubertad, en torno a los 12 años, y es un periodo que supone la consolidación y elaboración de los rasgos ya adquiridos. Se trata de un tiempo de exploración en el que la energía sexual o libido sigue presente pero se dirige a otras áreas, como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Es un periodo de especial importancia para el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, así como para generar autoconfianza. Con la etapa genital empieza la pubertad y constituye para Freud el último periodo significativo del desarrollo de la personalidad. Mientras que en la fase fálica la sexualidad es rudimentaria y puramente egocéntrica, en esta etapa la sexualidad alcanza su madurez apareciendo el interés por el sexo opuesto. Los órganos genitales se vuelven el origen central de las tensiones y de los placeres sexuales. También es la etapa en la que toca lidiar con los conflictos no bien resueltos en etapas anteriores, y donde finalmente el sujeto debe hacer frente a esas realidades, dotando a su vida de significado. Ya con todo esto podemos decir que justamente todas estas etapas para Sigmund Freud representan pues que pueden, si no se completan o si se completan, puede influir en un futuro y en el desarrollo de la persona. Y pues ya estoy. Comentarios, preguntas, dudas, inquietudes. A mí me gustó cómo tocó mucho lo del complejo de Edipo, porque siento que muchas veces cuando nos tocan, bueno, no me tocó una fecha que me había hecho mucho, cuando me lo dijo el maestro, lo tocó muy, como que muy espantado, y creo que lo tocó bien, porque me faltó muchas veces que era algo natural. Entonces creo que me gustó mucho cómo tocó ese tema y en general como que muy espantado, y creo que lo tocó bien porque me faltó muchas veces que era algo natural. Entonces creo que me gustó mucho cómo tocó ese tema y en general me gustó la exposición porque
creo que fue muy clara y muy explicada y precisamente nos espantó. Y esa es la verdad. Justo es parte de lo que somos como seres humanos. Son de los temas, junto con drogas, junto con violencia, son temas álgidos, ¿no? No son románticos y pueden tocar muchas fibras sensibles. ¿Algún comentario que quieras hacer al respecto con la petición que nos hace nuestra compañera? Pues que gracias y pues sí, justamente es algo natural. Todas las etapas son completamente normales y pues como lo dije, es que no hay que verlo de otra forma, porque justamente los adultos suelen verlo, por ejemplo, en la etapa fálica, de que elimina heces o las retiene y lo ven como algo asqueroso o como anormal, pero pues no debe ser así, son etapas que pasan y pues como lo dice Sigmund Freud, pues es algo normal. ¿Alguien más? Adelante. Yo también tengo una duda porque, según yo, cuando el niño empieza a querer parecerse a la mamá, precisamente en este complejo de Edipo, es porque, bueno, según yo tenía entendido que era porque le gustaba, cuando tenía esa atracción hacia el papá. Bueno, en el caso de las niñas tenía esa atracción al papá. Entonces, según yo tenía esa fijación o ese espejo de agarrar a la mamá, porque quería complacer al papá, ¿no? Según yo se empezaba desde ahí. Entonces, no sé si sea también un punto o es lo que dijo Bianca. Sobre esto, el tema lo estamos viendo en un corto plazo. El tema da para mucho, hay especialidades y demás, igual que todos los temas que hemos estado trabajando. Aquí en este juego hay varias cuestiones. Tiene que ver con el placer, con el poder y con el control. ¿Sí? Lo que mueve al ser humano desde la perspectiva de Sigmund Freud tiene que ver con el placer. El mundo, nos movemos en un mundo donde el ser humano busca la plenitud. Queremos aquello que nos da placer. Y en esa condición de placer se requiere generar una serie de mecanismos y recursos para poder socializar. Bianca decía una palabra que recalqué, ¿recuerdan cuál fue? ¿Líbido? No. Dijo... Ay, ¿dónde está? Placer y conflicto. ¿Cómo se resuelve este placer y cómo se resuelve el conflicto? La manera en que los sujetos podamos o vamos negociando nuestros placeres es la manera que también vamos teniendo oportunidad de vivir al mundo de la cultura. Sigmund Freud lo que nos dice es que el mundo del placer personal se viene a negociar a través de la cultura. Nosotros somos sujetos de cultura por esta necesidad de desplazar el placer sexual hacia un placer mucho más social. El arte, el deporte y las altas exigencias intelectuales son reflejos de cómo los sujetos desplazamos esta lógica sexual hacia formas socialmente aceptables. Pero esto es una negociación día con día que los sujetos hacemos entre el deber, el placer y el poder. El exhibicionismo está mal. Este trabajo sexual es incorrecto, este ejercicio, el ejercicio sexual personal es incorrecto.